Habíamos dicho que el libro de Hechos es un libro de historia, es un libro de transiciones. Por lo tanto, no todo lo que vemos en el libro de Hechos era para la iglesia de hoy. Era la iglesia en su infancia. Era la iglesia demostrando situaciones que eran especialmente y exclusivamente para ese tiempo, en lo que la iglesia se organizaba, en lo que la iglesia demostraba su propósito y sus intereses para glorificar a Dios en cuanto a la expansión del Evangelio. Por lo tanto, hay pasajes que encontramos en Hechos que a veces nos rascamos la cabeza y decimos, ¿qué quiere decir el Señor aquí? Pero hay pasajes como hoy, vamos a ver en el capítulo 11 de Hechos, donde el Señor nos está enseñando a nosotros el patrón de la iglesia en su infancia. Cosas que transcienden la iglesia primitiva y todavía hoy se deben practicar en la iglesia del Señor Jesús, en la iglesia local. Así que gracias por estar aquí con nosotros en la iglesia Betania Online. Y vamos a comenzar leyendo Hechos 11. Si se recuerdan, Hechos 10 estaba el apóstol Pedro predicándole a Cornelio. Se recuerdan de la visión que tuvo, y luego el Señor le habla que lo que el Señor ha llamado limpio, que no lo llame inmundo. Y Pedro va y le evangeliza a Cornelio, un gentil, un italiano, y él le presenta a él el evangelio, y él, siendo un hombre ya temeroso de Dios, recibe el evangelio del Señor y acepta a Cristo. Este es Cornelio. Cuando Pedro regresa con los hermanos, ahí es donde seguimos la historia en Hechos 11. Dice, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban entre ellos con él los que eran de la circuncisión, los judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, yo estaba en la ciudad en Jope orando, y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, de donde estaba Cornelio. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa.
Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Lo primero que vemos aquí en este resumen del capítulo 10 de Hechos, lo que vemos aquí es que la iglesia es un lugar para todos. La iglesia no es una entidad cultural. La iglesia es un lugar para todos. Jóvenes, ancianos, pobres, ricos, educados, no educados. Personas no solo de una cultura, pero de todas culturas. Porque Dios nos ha llamado por su gracia y por su amor a venir a Él. La iglesia es un lugar para todos. La iglesia no debe ser una iglesia que solamente exhibe o solamente tiene o solamente la membresía consiste de algunas características específicas. No, la iglesia es para todos. Dice la Biblia que todo aquel que cree será salvo. Y esa es la primera lección que vemos aquí. Pedro y sus amigos pensaban que los judíos eran los únicos. Y Dios tuvo que traerle una visión para que viera que no, los gentiles también son llamados a salvación. Y ellos tienen que alcanzarlos. Quizás no sabían, Hechos capítulo 1 versículo 8, que iban a ir a Jerusalén, pero después iban a ir a Judea, y después iban a ir a Samaria, y después a todo el mundo, hasta el fin de la tierra. El Señor quería que su evangelio llegara hasta el fin de la tierra. Por lo tanto, vemos aquí esta realidad del libro de este capítulo 11, donde todos, la iglesia es un lugar para todos, y toda iglesia debe ser así. Segundo lugar, nos enseña también que la iglesia tiene el mensaje que es el mismo mensaje desde el principio en el libro de Hechos, es el evangelio, las buenas noticias de salvación. Note que el versículo 15 dice: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Pero note que en el capítulo anterior, ¿qué fue lo que Él les habló? Note en el capítulo anterior, versículo 36 del capítulo anterior, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Noten, Señor de todos, como ya hemos hablado. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo del que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando y a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros,
que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a nosotros que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas. En otras palabras, el Antiguo Testamento, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Noten ahí, ¿qué le estaba hablando Él a ellos? Ese es el mensaje que le habló a ellos. El Evangelio. Cristo vino como cumplimiento de la profecía. Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió. Y Cristo hoy está glorificado a la diestra del Padre. Ese es nuestro mensaje todavía hoy. El mensaje no es superación psicológica o emocional. Nuestro mensaje es el Evangelio de Cristo que salva vidas y cambia vidas. Todavía hoy el Evangelio sigue cambiando vidas. Y por eso queremos recordar que la iglesia tiene el mensaje, un solo mensaje, y es las buenas noticias, el Evangelio del Señor. En tercer lugar, en este pasaje vemos que la iglesia también es llamada a evangelizar. Todavía hoy es así. Noten el versículo 19, se recuerdan que los discípulos se quedaron en Jerusalén, no querían salir cuando Dios les había dicho que tenían que salir. Entonces Dios envía una persecución y ellos salen de Jerusalén. Y dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Noten aquí, estaban hablando nada más a los judíos. Pero había entre ellos unos varones, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Notaron ahí? Estos varones que no eran judíos llevaron el Evangelio a los griegos, porque los judíos no lo estaban haciendo. La iglesia es llamada a evangelizar. Es nuestro trabajo llevar el Evangelio a toda criatura. Nosotros no podemos guardar el Evangelio solo para nosotros. Si Dios quería una iglesia judía, se hubieran quedado en Jerusalén. Pero la capital de la iglesia era Antioquía, donde primero se llamaron cristianos. Dios los hizo salir y fue de Antioquía que enviaron misioneros y a Pablo en su primer viaje misionero. Así que nosotros podemos ver claramente que hay un contraste aquí, que estos creyentes de Chipre y Cirene llevaron el Evangelio a los que no eran judíos, a los griegos. ¿Por qué usted cree que Dios escoge a Pablo como un apóstol? Pablo, el apóstol a los gentiles. Porque el enfoque de Pablo iba a ser a los gentiles, porque el enfoque de los otros apóstoles había sido a los judíos. Hermanos, si la realidad es esta, que Dios quiere usarnos a nosotros para evangelizar, y somos muy perezosos. Hay un hombre que se propuso en India a predicar el Evangelio a 200 personas en un año, a compartir el Evangelio con 200 personas en un año.
Y tuvo mucha persecución y la gente quería que se rindieran y le dijeron, ya, está bien, déjalo así. Y él dijo, no he llegado a mi meta de evangelizar a 200 personas este año. ¿Cuál fue su meta este año? Estoy seguro que no fueron 200 personas, evangelizar a 200 personas. Pero tuvo la meta este año de evangelizar aunque sea a una persona, a 5 personas. Ahora se aproxima ya en un mes el 2024. Hermanos, vamos a proponernos, vamos a comprometernos a compartir el Evangelio con una persona cada mes. A pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de compartir el Evangelio con una persona cada vez. Serían 12 al año. No es imposible. No es imposible. La iglesia es llamada a evangelizar. Si todos los cristianos, incluyéndome a mí, evangelizáramos como Dios quiere que evangelicemos, las iglesias estarían llenas. No hubiera espacio donde sentarse de tanta gente, porque no todo lo que usted le evangeliza se van a convertir, pero suponiendo que 1 de 12 se convierte, gloria a Dios. Y si todos nosotros lo hacemos, 1 de 12, bueno, hermanos, vamos a recordar eso para hacer una meta para el año que viene, de evangelizar, de compartir las buenas noticias con las personas. Si usted no las comparte, realmente no son buenas noticias. Las buenas noticias se comparten. Seguimos. La iglesia también tiene un ministerio de animar a otros. Noten en el 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. La iglesia somos nosotros, personas, no un edificio. Y dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Como estaban convirtiendo personas, enviaron a Bernabé para que él los discipulara, les enseñara. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque este hombre, Bernabé, que ya lo habíamos visto en el capítulo 4, que vendió una propiedad para repartir y ayudar a los pobres, lo vemos también cuando Pablo se convierte, él ayuda a Pablo a discipular a Pablo. Aquí lo vemos. Dice que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ven ahí que este hombre, Bernabé, era un animador. Era una persona que animaba a otros. Una persona que tenía una piedad. Dice, lleno del Espíritu, dice varón bueno y lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu y fe. Él tenía los ojos de fe. Cuando Pablo y Silas tuvieron el problema entre ellos por Marcos, Juan Marcos, fue Bernabé que tomó a Juan Marcos para restaurarlo y ayudarlo. Este es un hombre de fe, un hombre que ve más allá de lo inmediato. Este era Bernabé. La iglesia es llamada a animar a otros. Hablamos de esto el martes en la clase, que debemos ser personas de ánimo y de animar, o de valor y de animar. Tenemos que animar a otros.
Cada cristiano necesita a alguien que lo anime, alguien que lo levante, alguien que le dé aliento. Hermanos, vamos a animarnos unos a otros, a seguir en la fe. Animarnos cuando alguien está caído, anímelo a levantarse, ayúdelo a levantarse. Cuando alguien está haciendo algo bien en obediencia a Dios, anímelo, felicítelo, gloria a Dios por lo que está haciendo. Qué bendición ver las mujeres y las jóvenes que están trabajando con el club de niños. Anímelas. Obviamente tenemos más, pero Bárbara, Dicauris y mi esposa Jessica son las tres principales. También está Emily, está Paola, está Betsabé, Betsabé y Fátima. Jimena es uno de los niñas en la clase. También ayuda Yandra, ayuda Candy, y quizás se me han quedado algunas, pero esas son las principales que están envueltas en este ministerio, en el club de niños. ¡Qué bendición! Vimos la foto, la escuchamos cantar esta mañana. Y entonces hay que animar a las personas, hermanos. Anime a las personas, anime a los músicos, anime a los niños, anime a los jóvenes. Anime a los maestros de escuela dominical, vamos a animarnos unos a otros. Y por último vemos aquí que esta iglesia practica, y la iglesia debe practicar, la generosidad. Hoy tuvimos la ofrenda misionera, yo espero que usted fue generoso, y si no fue generoso, antes de salir, eche más en las cajas de la ofrenda, porque debemos de ser generosos. Mire lo que dice el versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual, y Lucas pone, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Note que ellos fueron generosos con las necesidades de otros. Ellos fueron generosos y enviaron esta ayuda a la iglesia en necesidad. Aquí en Betania hemos hecho eso con otras iglesias, con otros ministerios, con otras necesidades. Y es el deber de la iglesia ser una iglesia generosa. Yo espero que usted también sea una persona generosa. Esta iglesia, Dios usó a esta iglesia, a estos individuos, para darnos un patrón a nosotros. Y hermanos, piensen en su responsabilidad y en la mía. Dios quiere usarnos a nosotros, pero si nosotros no nos dejamos usar, Dios va a usar a otros. Quizás Dios quiere usarlo a usted para tener un ministerio de evangelizar, para tener un ministerio de animar, para tener un ministerio de generosidad. Hermanos, Dios quiere que seamos así con Él. Dios quiere que la iglesia de hoy ponga en práctica los principios que la iglesia primitiva nos dejó, el patrón que nos dejó. Dios quiere que reconozcamos que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y yo espero que nosotros cada uno cumplamos la responsabilidad siguiendo el patrón de esta iglesia en su infancia. Oremos.